Gracias, Nelson. Y gracias, Marcelo. Y bienvenidos a todo el público aquí de Piriápolis. Zonas aledañas que tal vez puedan haber llegado aquí a esta Casa de la Cultura después de la notable exposición que escuchamos ahí de Marcelo, donde dio una cantidad de cosas extremadamente interesantes, porque ustedes saben que la enseñanza es hermosa en su principio, hermosa en su medio y hermosa en su final, como decía el Buda Sakyamuni. La enseñanza de la cual disponemos en el Instituto Cultural Gnóstico es una enseñanza maravillosa, poderosísima, que la entregamos a través de conferencias, seminarios, talleres, exposiciones que hacemos también. El instituto, como Marcelo nos explicaba, no tiene fines de lucro, o sea, el objetivo aquí es entregar, pasar para adelante una enseñanza extremadamente interesante e importante, compartir esa enseñanza con toda la humanidad, con todas aquellas personas que quieran escucharla y vivirla, porque también, un poco a colación con el tema de la ciencia, esta es una enseñanza que uno tiene que poner en práctica, ser científico, experimentarla. Y ahí uno va a ver que esa enseñanza lo va a ir transformando a uno. Por eso decimos, como decía Marcelo, no se puede quedar en el intelecto, ¿no? En el intelecto uno, bueno, puede saber muchas cosas, puede acumular información, pero eso no es lo que nosotros buscamos, o no es lo que, digamos, la enseñanza trascendental de los maestros busca en nosotros. Bien, con ok, gracias Marcelo. Bueno, de mi parte me llamo Mario Introvini, es el nombre de mi humana persona. Puede haber algo más atrás de ese nombre o de esa foto que uno ve en su cédula de identidad. Yo calculo que sí, pero por lo menos para entendernos, ¿sí? Mario Introvini, soy instructor del instituto desde hace muchos años, desde hace más de 20 años. A Marcelo lo conocemos. Ah, vos me hiciste la seña y yo cambié. Es así. Nos conocemos muchos años con nuestro querido amigo Marcelo y bueno, con mi esposa hemos viajado por muchos países entregando esta enseñanza, que uno lo hace por amor a la humanidad, por compartir algo que a uno le ha servido, le ha sido útil. Y bueno, vamos con lo anterior. Y bueno, en este momento aquí en el Uruguay me está tocando ser el director del área de difusión y de enseñanza del Instituto Cultural Gnóstico. Entonces para nosotros es un gusto, andamos viajando por todo el Uruguay en estos menesteres. Y hoy nos ha tocado venir a compartir aquí a Piriápolis, es un gusto, y nos pidieron que aclarara un poco más el pilar de la ciencia. Como concluíamos, son 4 pilares, los 4 pilares de la gnosis. Gnosis es una palabra de origen griego que significa conocimiento, y conocer no es lo mismo que saber, ¿entendido? Saber, uno puede aprender cosas y teorías y aprendérselas en la cabeza, y puede saber mucho, pero conocer ya implica experimentar, vivenciar aquello. O sea, uno conoce algo realmente cuando lo ha visto, cuando lo ha palpado, cuando lo ha vivido en carne propia y en su conciencia. Aquí nosotros en la gnosis lo que buscamos es experimentar. Por eso la ciencia es un pilar de la gnosis, un pilar de conocimiento, porque la ciencia se basa en la experimentación. El método científico, desde Galileo Galilei en adelante, por allá por el Renacimiento, que fueron los padres de la ciencia como la conocemos ahora, se basa en la experimentación. Uno podrá decir cosas, tener teorías, tener creencias, por allá decir alguna cosa por ahí, pero si eso después no coincide con los experimentos, entonces hay que abandonar esa teoría. O sea, toda teoría científica siempre pasa por un periodo de experimentación, se la somete a experimentos en los laboratorios. Eso es lo que Galileo Galilei decía, que hay que preguntarle a la naturaleza. Él tenía serios altercados con
los religiosos dogmáticos de su época, que seguían una mezcla de ciencia con metafísica extraña ahí, leían la Biblia, qué sé yo, una cosa llamada escolástica, que se manejaba en los monasterios, ¿ven? Pero Galileo fue de los primeros que experimentó, empezó a experimentar, consiguió un aparatito llamado telescopio, muy humilde, y empezó a mirar hacia el cielo, y vio de repente que la luna no era una esfera perfecta como se creía, sino que tenía promontorios, tenía cráteres, tenía discontinuidades, ¿no? O sea que ya iba en contra de lo que se creía en esa época, de que eran esferas perfectas. Vio, por ejemplo, que Júpiter tenía lunas, Saturno tenía lunas y tenía anillos. O sea que había otros cuerpos que orbitaban en torno a otros planetas. Entonces nosotros no éramos el centro del universo como se creía, o como nos hacían creer los religiosos dogmáticos de esa época. ¿Se entiende? Entonces todo eso era una cosa que parecía una cosa espantosa, casi lo queman en la hoguera a Galileo por hacer esas afirmaciones. Tuvo que pasar por el oprobio de jurar de que eso no era cierto, cuando sin embargo lo había visto, lo había experimentado. Entonces, el pilar de la ciencia tiene ese objetivo, la búsqueda de la experimentación. Y aquí, en la gnosis, en el conocimiento, se estudian cosas extremadamente interesantes, importantes, que uno de repente habrá tenido curiosidad, habrán oído lo que es el desdoblamiento astral, por ejemplo. Entonces, ¿qué será eso, el desdoblamiento astral? En los libros de Lobsang Rampa hablan de eso, por ejemplo, no sé si han leído por ahí ese antiguo lama tibetano, y hablan del astral, y ¿qué tendrá que ver eso? ¿Cómo será? Bueno, uno podrá creer o no creer en eso, pero hasta que uno no experimente eso, no conoce el asunto. Ahora, cuando uno de repente puede experimentar, entonces ahí sí ya conoce porque tiene la experiencia de aquello, ¿ven? Entonces nosotros aquí lo que buscamos es precisamente no ser dogmático y buscar la experimentación. Nosotros aquí compartimos muchas técnicas, muchas prácticas de meditación, técnicas de desarrollo interno, porque nosotros somos un microcosmos, y nosotros hay un universo en miniatura, todas las leyes del universo están contenidas en nosotros, y ahí está la cuestión de conocernos nosotros mismos, empezar a poner orden en nuestro universo interior y empezar a desarrollar ciertas áreas que se encuentran adormecidas, que se encuentran atrofiadas, simplemente por no haberlas desarrollado, por no saber. Órgano que no se usa se atrofia. Y bueno, si los chakras, si uno de repente nunca aprendió lo que es un chakra, de repente algunos que la primera vez que lo escucharon fue hoy tal vez, pues nosotros tenemos técnicas para poder desarrollar, armonizar todo aquello, ¿eh? Entonces uno ahí va trabajando entonces en su propio desarrollo interno. Nosotros aquí compartimos esas técnicas, tenemos esas herramientas que cada cual a su tiempo y a su hora, cada uno diseña su propia estrategia de trabajo interior libremente. Entonces uno ahí practica, pone, y bueno, lo que haya puesto en práctica, haya vivenciado, entonces eso le consta como una vivencia. ¿Se entiende? Estimado público. Bueno, ¿qué aspectos de la ciencia manejamos? Bueno, la ciencia del conocimiento de sí mismo, que es lo que atisbamos un poquito hoy, hablamos un poquito recién, llamada la ciencia de la autorrealización, como hoy se vio en una slide pasada. ¿Bien? O sea, autorrealizarse es lograr desarrollar esas potencialidades que uno tiene en su interior. También estudiamos las leyes cósmicas, por ejemplo la ley del karma, estamos todos interconectados, es imposible escapar a las consecuencias de nuestros actos. La ley del karma es una ley universal, la ley de causa y efecto, podríamos decir, o acción y recurrencia, y digamos a nivel de la física, de la física que se estudia en la ciencia oficial, tiene que ver con el principio de acción y reacción de la física, lo que es la tercera ley de Newton, para los que vayan ahí al liceo, estén estudiando eso. La ley del karma es una ley más profunda, digamos, que tiene que ver con esa interconexión de toda la naturaleza. Entonces todo lo que nosotros hacemos repercute en el universo, y el resultado de esas repercusiones después vuelven hacia nosotros, ¿eh? Por eso nosotros, en el punto matemático que estamos en este momento, es el resultado de todas las acciones que hicimos en el pasado. Eso se estudia en profundidad, ¿eh?
lo que es el Dharma también, la ley del retorno y recurrencia, la ley de entropía, que son leyes cósmicas universales que son extremadamente importantes porque rigen nuestra vida. Uno, entendiendo esas leyes, aprende a vivir, a encontrarle el secreto a la vida. Aprende a ir, digamos, navegando en las aguas de su propia vida. Como dice una carta del tarot, el viento y las olas siempre van a favor del que sabe navegar. Hay que saber navegar la vida. Pero claro, si no conocemos este tipo de leyes, entonces estamos, digamos, como desfavorecidos ante ciertas circunstancias que precisamente esto nos da elementos para poder manejar nuestra vida. La ciencia de la meditación, ligada con la ciencia de los mantras, una cantidad de cuestiones extremadamente interesantes. Aquí nosotros los cursos son teóricos, prácticos, o sea, hacemos muchas prácticas, ¿sí? Sí, una pregunta. Entropía sería, yo no conozco esa ley, entropía, ¿se puede explicar un poquito? Bueno, la ley de entropía es extremadamente profunda, es tema de un taller, podríamos decir. Sí, pero es solo una general que yo en verdad nunca oí eso. Entropía quiere decir desorden. ¿Entendido? Es una ley de igualación, de desorden. Todo en la naturaleza y en la vida tiende a desordenarse. Si vos dejás las cosas solas, libradas a su suerte, todo se va a desordenar. ¿Viste? O sea, es una igualación hacia abajo. Es una ley de degeneración de la energía y degeneración psicológica de la humanidad. ¿Viste? Las masas tienden por entropía a igualarse, lo que son las modas, una cantidad de cosas que son como una igualación mecánica, pero siempre hacia la degradación. Es una ley muy fuerte y que uno tiene que aprender que existe y aprender a dominarla. ¿Ves? Y que requiere muchas reflexiones filosóficas que eso se estudia en los cursos, ¿sí? Muchas gracias por la pregunta. Es un tema que en particular a mí personalmente me gusta muchísimo, pero no nos podemos extender mucho más porque venimos a ese pantallazo, ¿sí? Pero muchas gracias por la pregunta. Próximo, por favor, Marcelo. Bueno, una persona que quiere el conocimiento, que busca la gnosis, entonces también tiene que ser matemático, ya que matemática es aquello que puede aprenderse, ¿eh? Y matemático es el que tiene la capacidad de aprender, de captar conocimiento. O sea, uno tiene que ponerse en la actitud del que quiere aprender. Estudiamos lo que es la parte de números, o sea, en el área más o menos matemática estudiamos el área de números, la parte mística de los números, que suele llamarse la cábala. O sea, dentro de la gnosis, para aquel que quiera, porque cada cual, como decimos, diseña su propia estrategia. Nosotros tenemos un amplio pantallazo así de enseñanza y cada uno ahí hace hincapié en lo que le gusta. Pero se estudian los números, Mira qué hermosa frase aquí de un discípulo de Pitágoras. Dice, todas las cosas que pueden ser conocidas tienen números, pues no es posible que sin números nada pueda ser conocido ni concebido. El estudio de los números es extremadamente interesante. Por ejemplo, en la fecha de nacimiento nuestro hay un mensaje que hay que saber interpretarlo, porque nada se da por casualidad, todo tiene una causa. No existe un efecto sin causa previa. Todo está concatenado en el universo. Nada es casualidad, nada se da al azar. Entonces, hay muchas cosas extremadamente interesantes a estudiar. Entonces, estudiamos la parte de los números, ya que los números tienen una gran magia, ¿sí? Miren esta frase de uno de los matemáticos más grandes que han existido, Gauss, Carl Friedrich Gauss. Él decía, la matemática es la reina de las ciencias y la teoría de números es la reina de las matemáticas. Estudio, entonces, de los números. Acá hay una frase extremadamente poderosa, ¿sí? A nivel de la ciencia oficial, de lo que es las ciencias oficiales que se aprenden en la universidad, por ejemplo, la matemática es fundamental. Porque la matemática es un lenguaje, y en ese lenguaje se pueden escribir las leyes de la naturaleza.
Eso ya lo había dicho Galileo Galilei, uno de los padres de la física, de lo que es el estudio de la matemática. La matemática es un lenguaje que permite después utilizarlo en la física, en la química. Hoy en día hasta en la economía se usa y en tantas cosas más, cada vez más. Pero bien, es la reina de las ciencias, pero la teoría de números, que es un área de la matemática, es la reina de las matemáticas, decía Gauss. El número, el estudio del número. Leopoldo Kronecker, otro gran matemático, dijo, alemán, ¿no? Dice, Dios creó los números naturales, el resto lo hizo el hombre. En relación con otros números que también son más bien creación de la mente humana, pero los números naturales, los números que permiten contar, 1, 2, 3, 4, 5, bueno, según Kronecker, son números que vienen con la creación. Dios creó al ser humano y también creó a los números naturales. Los números naturales, aparte de permitir contar y hacer operaciones matemáticas, tienen un aspecto místico, como repito, un aspecto trascendental que ya entra en el aspecto de la cábala, como decimos, que es lo que nosotros también estudiamos dentro del instituto. Bueno, otra ciencia que también uno va despertando en la medida que se va conociendo a sí mismo y va haciendo un trabajo de despertar interior, es la armonía. La armonía que tanto hace falta hoy en día en las relaciones entre los seres humanos. ¿Sí? Hay mucha desarmonía en este planeta. Las guerras, por ejemplo, ¿les parecerá es algo armónico una guerra? Evidentemente que no, es algo más bien de caos, de desgracia. Bueno, la armonía es la ciencia de la conexión de las partes para formar el todo. O sea, la noción de armonía es la noción de trabajar para un todo, para un fin común o para un todo. Cuando la persona se segrega y se queda encerrada en sí misma y empieza a vivir de una manera egocéntrica, de una manera, digamos, en sí mismo, haciendo su propia, buscando su propia conveniencia, por ejemplo, así como hoy en día se enseña en las mismas, desde las aulas, a uno lo educan para... entonces se pierde la noción del todo y se pierde lo que es la armonía. La armonía, las personas que saben música tienen que estudiar armonía, porque la armonía son las leyes de interconexión de los sonidos entre sí para formar acordes. O sea, todo tiene una armonía. Y Pitágoras, ese gran maestro matemático, nos decía que la armonía es el alma del universo. Decía él. Aprender a tener armonía con la creación. Armonía con la tierra, con la naturaleza, con la vida. Fíjense que el planeta está en un alto grado de contaminación, el clima ha cambiado. A nosotros nos interesa muchísimo dentro del Instituto Cultural Gnóstico lo que es la parte de ecología, conciencia ambiental, agricultura orgánica, medicina natural, que son otras ciencias que son extremadamente interesantes e importantes y que es muy bueno que una persona entonces pueda nutrirse con todo aquello, y darse cuenta también del impacto de nuestras acciones en el planeta Tierra. Para desarrollar también el concepto de solidaridad intergeneracional, porque ¿qué planeta le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos? ¿Se han puesto a pensar qué futuro le puede esperar a las generaciones que vienen después de nosotros? Nosotros más o menos hemos vivido dentro de todo, ¿no? El planeta no está... El clima, qué sé yo, ha cambiado, pero ¿qué puede suceder en el futuro según lo que la misma ciencia oficial están estudiando, ¿no? El derretimiento de los polos, el aumento del nivel del mar, inundaciones, cambio en el clima, inseguridad alimentaria, grandes sectores de la sociedad de países del tercer mundo que son totalmente vulnerables al cambio climático. Entonces, también cuando uno va despertando conciencia empieza a darse cuenta de que estamos en ese todo, y uno empieza también a buscar formas más armoniosas de vivir entre nosotros,
y con nuestros hermanos menores, los animales, las plantas, los minerales. Uno empieza a respetar la vida en todos sus nombres y formas. Entonces esa noción de armonía se va despertando también, y es una ciencia, es un gran misterio lo que es la armonía. Bueno, una ciencia que es extremadamente interesante y que nos conecta con lo que es la meditación y el conocimiento de uno mismo es la física cuántica, que la física cuántica es una de las ramas de la física moderna, que empezó a desarrollarse en el año 1900 en adelante, y que poco a poco se han ido metiendo hacia adentro, para ver de qué están formadas las cosas, y han descubierto una serie de lo que podríamos decir mundos dentro de mundos, universos dentro del mismo universo. De hecho, los descubrimientos en física cuántica, digamos, afirman todas las verdades que han dicho los místicos, los que han logrado despertar sus áreas espirituales, los maestros que han desarrollado la clarividencia, por ejemplo, y pueden ver más allá de este mundo físico. Aquellos que han logrado penetrar por experiencia mística directa en otras partes o en otras dimensiones que están aquí y ahora, pero que una persona común y corriente no las puede percibir. La física cuántica, digamos, en vez de contradecir todo eso, lo que los místicos de la antigüedad siempre han dicho, al contrario, están afirmando cada vez más. O sea, el universo que han venido descubriendo, el universo del átomo y mucho más allá del átomo, resulta que tiene propiedades mágicas, extremadamente misteriosas. Y todos esos universos están en la base de la creación. La física cuántica es un área extremadamente interesante. Hoy nos vamos a quedar un poco cortos de tiempo para ahondar en esto, pero lo que sí le podemos decir es que la meditación y las prácticas para uno empezar a conocerse a sí mismo, empezar a husmear en su universo interior, es precisamente, podríamos decir, experimentaciones cuánticas en el terreno de uno mismo. Porque en nosotros existen fuerzas extremadamente poderosas, porque todo está hecho de átomos y nosotros también estamos hechos de átomos. Entonces hay una cantidad de cosas interesantísimas que uno las puede ir vivenciando en ese aspecto de lo que es la ciencia del conocimiento de sí mismo. Nos vamos a quedar un poco cortos, no sé por qué hora estamos, un ratito más, pero esto puede ser tema también de algún otro seminario que podamos dar, si el espacio y el tiempo lo permiten, poder volver por Piriápolis y compartir. Pero bien, lo que estudiamos son las dimensiones superiores del espacio, los cambios en los paradigmas de la ciencia, determinismo versus libre albedrío. ¿Será que el destino está prefijado o nosotros podemos ser dueños de nuestro destino? ¿Cómo será el asunto? ¿Las cosas nos suceden, ya está todo escrito lo que nos va a pasar, o nosotros podemos modificar? ¿Podemos ser como un leño en el mar que va y viene según se lo lleve la corriente? ¿O nosotros podemos decir, no, aquí yo no voy a ir a donde la corriente me lleva, sino que yo voy a saber dirigirme en este campo de fuerzas de la corriente? Bueno, una cuestión muy interesante, ¿no?, de lo que es entonces estos aspectos, ¿sí? Claro, para tener libre albedrío se requiere despertar la conciencia. Despertar. En el átomo hay conciencia. La conciencia es la capacidad de darse cuenta de las cosas. Una persona consciente se da cuenta, capta el conocimiento, capta. Una persona inconsciente no capta. Bueno, nosotros tenemos áreas de nuestra conciencia que están dormidas. Dormidas en los problemas, en las cosas del mundo, en los defectos psicológicos, como lo nombró recién Marcelo. Esas son áreas que tienen atrapada nuestra conciencia, que nos impiden captar, nos impiden conectarnos con realidades más profundas del espacio y del tiempo que están aquí y ahora. ¿Cómo participamos en el universo? ¿Estamos separados del universo? ¿El destino, como decimos, ya está prefijado? ¿O nosotros tenemos la posibilidad de dirigirnos hacia otras vivencias más trascendentales de nuestra vida?
Seguimos. Bueno, fíjense ya en Grecia, Demócrito, una persona que seguramente tenía mucha conciencia despierta, un gran místico, él desarrolló esa teoría de los átomos, fue el primero que nombró. Y tal como él describe al átomo, ¿sí?, o como describe esos mundos, se ve que él tenía la capacidad de ver o de captar esos mundos dentro de mundos que están aquí ahora, que están en la base de la creación, ¿ven? Y él lo describe, ¿no? La palabra átomo proviene precisamente de esa época ya, ¿sí? Vamos a apurar un poco porque está. Y si los átomos estuvieran, estarán siempre en movimiento y son eternos, dice él. Fíjense qué bonito, ¿no? Porque uno con sus sentidos físicos no puede percibir el movimiento de los átomos. Sin embargo, todo está vibrando, todo está en una gran danza cósmica, en un gran movimiento universal. Solo en apariencia una cosa es dulce o amarga, solo en apariencia tiene color. En realidad no hay más que átomos y el espacio vacío, dice Demócrito. O sea que el mundo es muy diferente a tal cual nosotros lo captamos con nuestros 5 sentidos. Estamos como en la alegoría de la caverna de Platón, ¿se acuerdan? Donde unas personas viven en una caverna y ven sombras nada más de lo real. Bueno, nosotros estamos como con nuestros sentidos no vemos las cosas tal cual son, sino que se requiere de despertar la conciencia para descorrer el velo, como decían los egipcios, como decían los grandes místicos egipcios, descorrer el velo de Isis, que es descorrer el velo de la naturaleza, para poder percibirla tal cual es. Para eso se requiere entonces ese trabajo dentro de la ciencia de la autorrealización. Bueno, a lo largo de la historia han habido modelos del átomo. Finalmente, en una experimentación ya en el año 1911, Ernest Rutherford descubre, ¿no?, en unos experimentos de bombardeos, bombardeaba láminas de oro con partículas alfa, que son partículas que tienen carga positiva, ¿no? Y del estudio, digamos, de las desviaciones de esas partículas alfa en detectores, estos son detectores, o un diagrama de los detectores, ¿no? Esta es la lámina, estudiando, digamos, las desviaciones de esas partículas en los detectores, pudo describir el átomo. Y resulta que el átomo está prácticamente vacío, es como un sistema solar en miniatura. Y todo está hecho de eso. Nosotros también, nuestra carne, nuestros huesos, nuestro cerebro. ¿Y dónde estamos nosotros? Nuestra conciencia, ¿dónde está? Un gran misterio. El átomo está prácticamente vacío. De hecho, la materia está prácticamente vacía. Ustedes saben que solo la trillonésima parte del volumen de un cuerpo está ocupado por las partículas que forman a los átomos de un cuerpo. O sea, nosotros, por ejemplo, solo la trillonésima parte de nuestro volumen está ocupado por esos átomos. Claro, como están en movimiento, dan la sensación de espacio y de volumen. Entonces, ese movimiento de mis átomos y moléculas que están vibrando interfieren con los de la mesa, que también están vibrando, y me dan una sensación de que la mesa es dura, es material, y existe. Si me pego contra la mesa me va a doler, siento dolor. Parece algo firme, algo material. Sin embargo, está prácticamente vacía. Solo la trillonésima parte. ¿Saben lo que es la trillonésima parte de una cosa? Hay que dividirla en 1.000.000 de veces. Agarrar un pedacito de eso, dividirlo 1.000.000 de veces. Y agarrar un pedacito cualquiera de eso y dividirlo 1.000.000 de veces. Y ahí queda la trillonésima parte. Fíjense, o sea, si nosotros extrajéramos el vacío de nuestro cuerpo, quedaríamos reducidos a un punto que habría que mirar con un microscopio. Y ni eso. Sin embargo, ese movimiento, esa danza cósmica, da esa sensación de volumen y espacialidad. ¿Y entonces en qué quedamos nosotros? Bueno, estudiando el átomo de hidrógeno, que es uno de los elementos básicos de la creación, nosotros estamos hechos de muchísimos átomos de hidrógeno. Por ejemplo, el electrón
orbitando alrededor del núcleo, porque dijimos que es como un pequeño sistema solar en miniatura, el átomo. Así como uno mira las estrellas, cuando mira hacia arriba, hacia el macrocosmos, si uno mira hacia adentro, hacia el microcosmos, resulta que es similar a lo de afuera. Tal como es arriba es abajo, dice un principio espiritual. Fíjense, gira a 700 kilómetros por segundo el electrón, que son 2.520.000 kilómetros por hora, la velocidad de giro del electrón en torno al núcleo del átomo de hidrógeno. Todo eso en un volumen que es la centésima parte de la millonésima parte de un centímetro. O sea que un átomo de hidrógeno entraría, si tomamos un centímetro, lo dividimos en 1.000.000, ¿sí? Y un pedacito de eso lo dividimos 100 veces todavía, y ahí tendríamos, digamos, esta distancia, ¿sí? 10 a la menos 8 centímetros, que es un número muy chiquito. Ahí entra un átomo de hidrógeno. Fíjense qué chiquito, traten de imaginarlo. Habría que meditar para poder profundizar en eso, ¿ven? Porque ya uno empieza a entrar en terrenos así místicos, espirituales, de un asombro. Y en algo tan chiquito, resulta que el electrón se mueve a esta velocidad, girando ahí adentro. Traten de imaginarlo, traten de sentirlo, de verlo. Porque nosotros estamos hechos de esas cosas. Bueno, eso da 1.000 billones de giros por segundo. Es el giro del electrón en torno al átomo, al núcleo del átomo de hidrógeno. Una cosa impresionante. O sea, a medida que la ciencia se ha ido desarrollando y han ido penetrando en eso, resulta que no dejan de... Resulta que ese electrón no se mueve, digamos, en un círculo, sino que hace un movimiento como una serpiente que se muerde la cola. Hacen como... porque tiene una parte ondulatoria ese electrón. Hay un aspecto ondulatorio en toda la creación. No es como una pelotita que se mueve, sino que tiene un aspecto ondulatorio también. Fíjense que aquí en esta ondita vemos el número 8, está formando como el número 8, aparecen los números, o sea, empieza a aparecer una cantidad de concatenaciones misteriosas. Bueno, ¿cómo internalizamos todo esto? ¿Cómo nosotros internalizamos? Porque hay científicos que estudian esto de sus ojos para afuera. Lo estudian hacia afuera, les gusta, ganan un buen sueldo de repente, son importantes, pero en el fondo no se la creen, no lo internalizan hacia sí mismos, se quedan a mitad de camino, lo dejan como una cosa de la mente nada más, de la cabeza, ¿no? Y de repente pueden dominar todo ese aparato matemático, las fórmulas y todo, pero no logran que eso les entre en el corazón y los transforme. En el átomo hay información, las partículas tienen conciencia. Todo está hecho de información. Y las partículas que forman nuestro organismo se originaron en el universo. O sea, en el fondo nosotros somos hijos de las estrellas, porque todos nuestros átomos fueron originados en el núcleo, en el vientre de una estrella. ¡Qué bonito! Adelante, Marcelo. Sí. Y aquí estamos nosotros, observando hacia afuera y también aprendiendo a observar hacia adentro, que es a lo que la gnosis nos apunta, a empezar a mirar todo ese universo que está contenido en nuestro interior, ese gran misterio, ¿sí? ¿Cómo participamos en el universo? ¿Somos observadores pasivos o creadores? El acto de enfocar nuestra conciencia es un acto de creación. En el universo todo está conectado con todo lo demás y lo que sentimos lo creamos. Todo lo que está fuera nuestro es un reflejo de lo que tenemos en nuestro interior. Si uno quiere cambiar su vida, si queremos algo mejor, tener felicidad genuina, bueno, tenemos que empezar a mirar hacia adentro. No solo es comprando, mirando los catálogos de venta y adquiriendo deudas con las tarjetas de crédito que vamos a ser felices. No es así, eso es una mentira que nos vende, bueno, ciertas personas o negocios o cosas por ahí que tienen su punto de vista y trabajan a su manera. Uno tiene que aprender
a que la felicidad es un estado de conciencia, un estado en nuestro interior. Hay algo en nuestro interior, ¿eh? Un misterio que tenemos que aprender a develar. Miren qué bonito. Es una imagen física de galaxias. Cada círculo de esto es una galaxia. Una galaxia está formada por unos 200.000 millones de estrellas, más o menos. Imagínense, ¿no? Y es algo físico y sin embargo tiene algo espiritual, ¿no? Uno mira esto y como que se le mueve algo en el corazón. ¿Eh? ¡Qué belleza! Bueno, hay maestros que se desdoblan, tienen la capacidad de tener experiencias fuera de su cuerpo físico, lo que hablamos del desdoblamiento astral, y conectan con todas estas cosas. Se mueven, viajan, tienen poderes espirituales desarrollados, ¿eh? Que es la ciencia entonces del espíritu. Adelante, Marcelo. Vamos a seguir adelante porque ya el entrelazamiento cuántico es otra cosa extremadamente interesante y mágica que la tocaremos en otra vez que podamos compartir, pero estamos todos entrelazados porque venimos todos de un punto. ¿Han oído hablar del Big Bang? Esa gran explosión de donde surgió toda la creación. Bueno, nosotros todos venimos de ahí, o sea que estuvimos en ese punto coincidiendo, o sea que estamos todos entrelazados, estamos todos interconectados entre nosotros y con la creación. Y esa es la palabra yoga. Hoy es el día del yoga, ¿no? Día Internacional del Yoga, ¿no? Bueno, yoga viene de unión, unión, unirse, como hoy. Y la misma palabra religión, que también se mencionó, religar, volver a unirse. Religión no es un culto o una creencia, sino que es una conexión con el universo, pero a través de la conciencia, a través de la sabiduría cósmica, que hay que levantar. Tenemos que dar respuesta a todo eso, querido amigo. Y en eso es, en esa que nosotros estamos dentro del instituto, ¿eh? Buscando esa conexión. Bueno, acá una obra de arte. La danza de Shiva. No, miren la danza de Shiva. Esto, hablamos que todo se mueve. Que esto, bueno, eso está ejemplificado en la danza del dios Shiva, ¿no? Que esta la tienen en... ¿Vieron el acelerador de partículas que hay allá en Suiza? En Suiza. Que en esos experimentos que hacen, ahí estaban buscando el bosón de Higgs, o la partícula de Dios, que ya encontraron ese bosón. Ahora están reforzando el aparato para hacer otros experimentos más poderosos. En esos experimentos hacen chocar protones entre sí y recrean condiciones parecidas al Big Bang, digamos, a cuando comenzó la creación. Por un instante de tiempo muy pequeñito, extremadamente pequeñito, se recrea como una condición parecida al Big Bang, y eso es lo que estudian. Y están penetrando en misterios de la naturaleza. Pero nosotros, a través de la meditación y el desarrollo interno, vamos mucho más allá, y con prácticas naturales, sin esos aparatos tan costosos. ¿Cuánta gente podría comer? ¿Cuántos niños podrían nutrirse con toda la millonada que cuestan esos aparatos gigantescos? Cuanto más quieren penetrar al corazón de la realidad, de la creación, más grandes son los aparatos que hay que inventar y más costosos son. Estos científicos que manejan ese aparato allí, en las afueras tienen la estatua del dios Shiva, bien grande, gigantesco, así está en ese centro, porque hay muchos hindúes, ¿sí? Bueno, hombre, conócete a ti mismo, frase de Tales de Mileto, uno de los 7 sabios de Grecia. Conócete a ti mismo. En eso es precisamente a lo que nos invita la ciencia del Instituto Cultural Gnóstico, ¿sí? Seguimos. Miren qué bello. Max Planck, uno de los más célebres científicos, fue uno de los padres de la física cuántica. Sobre el final de su vida, miren qué bonito, dice: la ciencia no puede resolver el grandioso misterio de la naturaleza. La razón es que, en el último análisis, nosotros somos parte del misterio que estamos tratando de resolver. Aquí nos invita nuevamente a la búsqueda nuestra, interior.
Aquí Planck se refiere a la ciencia oficial, ¿no? A la física. Planck fue uno de los padres de la física cuántica. Descubrió lo que es la cuantización de la energía, que es una cosa muy bonita, pero que otro día la podemos profundizar. Pero ven que esta frase de Planck, que la emitió 3 años antes de morir, nos muestra que él llegó al pleno convencimiento de que hay que conocerse a sí mismo, porque nosotros somos parte del misterio que estamos tratando de revelar. O sea, no es hacia afuera, sino que hacia adentro, para poder llegar a ese último misterio. Otra frase muy bonita de Planck, muy mística también: toda la materia se origina y existe en virtud de una fuerza. Debemos asumir tras esa fuerza la existencia de una mente consciente e inteligente. Esta mente es la matriz de toda la materia. Frase también dicha por Planck, que imagínense que es una frase mística, ¿no? Un yogi podría decir esa frase, de repente alguien que se haya dedicado a la meditación, al desarrollo de los chakras. Sin embargo, esto lo dijo uno de los físicos de más renombre. Próxima, por favor, Marcelo. Estas son algunas frases interesantes, ¿sí? Amit Goswami, un físico muy conocido, físico cuántico, dice: cuando nos comprendemos, comprendemos nuestra conciencia, también comprendemos el universo y la separación desaparece. Ahí viene lo que es la religión, el religar, el yoga, la unión, la conexión verdadera con el universo, ¿sí? Cuando puedas. ¿Seguimos? Sí, porque ya estamos como que combinando. Estamos poniendo algunas frases. Albert Einstein, otro grande: el misterio es lo más hermoso que nos es dado sentir, es la sensación fundamental, la cuna del arte y la ciencia verdadera. Esa sensación de misterio está muerto, dice, sus ojos se han extinguido. La experiencia del misterio también está en el origen de las religiones. Una de las cosas más terribles de esta época es la separación entre la ciencia y la mística, o la ciencia y la religión. Científicos ateos y religiosos que dicen cosas que no tienen nada que ver con las experimentaciones, ¿ven? O sea, tienen creencias, creen en cosas, pero que después resulta que son... Porque eso por esa separación que ha habido desde hace muchos años en esta parte entre la ciencia y la religión, o la ciencia y la mística. Por allá por el año 1890 había un pastor de esos protestantes que allá en Estados Unidos, estudiando la Biblia, había deducido que el mundo tenía 7000 años de antigüedad. Estudiando, hizo cálculos ahí con que el profeta no sé quién, que Abraham engendró, todo eso, bueno, calculó más o menos, antes de Cristo eran más o menos 5000 años, y más o menos hasta la época de él, entonces 7000 en total. Para esa época, Lord Kelvin, que era un físico inglés, uno de los padres de la termodinámica, que es una ciencia que estudia la entropía precisamente, Lord Kelvin, con experimentos, había deducido que el planeta Tierra tenía más de 1 millón de años de antigüedad. Se quedó corto, y sin embargo lo que el pastor decía eran 7000, que lo hizo leyendo la Biblia, entendiendo las cosas ahí. Pero los experimentos eran incontrovertibles, que el planeta tenía el orden de millones de años de antigüedad. Entonces, ¿ven cómo es el asunto? Por eso Einstein decía: la ciencia sin religión es renga, y la religión sin ciencia es ciega. O sea, una frase muy interesante también, ¿no? Sí. Qué bonito sería que se volvieran a conectar la ciencia, la mística, el conocimiento. Quien despierta conciencia tiene acceso a la ciencia objetiva universal, a la ciencia pura, nos dice el venerable maestro Somalón Beor, maestro fundador de las instituciones gnósticas en esta época. Bueno, los cursos son gratuitos para todo público. Aquel que esté interesado puede dejarnos su teléfono. Aquí en Piriápolis se están llevando cursos de autoconocimiento
conocimiento dentro del Instituto Cultural Gnóstico. Nosotros les agradecemos que hayan venido, esperemos que haya sido interesante y que les haya servido de algo.